Hola Rewinners, hoy vamos a hablar un poco acerca de las novedades de Pole Position, un juego que va a estar en Essen 2022. Es de José Joaquín Bernal, lo trae Do It Games en español y se trata de un juego de Fórmula 1 de 1 a 6 jugadores, 45-180 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Si queréis saber un poquito más acerca de este juego, quedaos por aquí. Hoy vamos a hablar un poco de este Pole Position, ¿vale? Que ya os digo que va a ser novedad de Do It Games. En Essen, en este próximo Essen, que ya queda muy poquito, vais a poder probarlo. Van a llevar allí unas copias de demostración, ¿no? Porque esto va a ser un Kickstarter que saldrá a posteriori y que, bueno, nosotros llevamos bastante interés en este juego, ¿no? Para que os hagáis una idea, Pole Position es un juego para los amantes de la Fórmula 1. O sea, dentro de que tiene mecánicas sencillas, que ahora iremos viendo un poquito el manual, bueno, pues tiene, digamos, todos los elementos que le dan esa chispa y ese picante a las carreras de Fórmula 1, ¿no? Los adelantamientos, las paradas en boxes, la gestión de los neumáticos, DRS, colisiones, safety cars, ya sabéis, un poquito de todo, ¿no? Entonces, no había ningún juego que lo trasladase de esta manera tan fiel, o sea, que trasladase el deporte de la Fórmula 1 de esta manera tan fiel a un juego de mesa, ¿no? Así que nuestro interés es máximo. Ya estuvimos en su momento, este juego yo ya lo he probado, fueron unas cuantas partidas, pues echamos un torneo hace un tiempo y la verdad es que estuvo súper divertido. Creo que prácticamente vamos a ver unas reglas que son un draft, ¿vale? Que no son las reglas todavía definitivas, pero creo que los cambios van a ser mínimos, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poco a hablar de las reglas y vamos viendo, ya veréis. Bueno, como veis aquí, este es el rulebook, ¿no? El manual de reglas que podéis ver en la BGG, ¿no? Que veis que tiene aquí la portadita esta, que la verdad es que el diseño les ha quedado muy chulo, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Fijaos ahí el Fórmula 1 con su halo y todo, es brutal, muy bien, ¿no? Y bueno, tiene su introducción, que es un poco lo que yo os he dicho, ¿no? Que vamos a vivir esas carreras de Fórmula 1 mediante este juego, a ver si es verdad, porque es que a los amantes de la Fórmula 1 como nosotros, pues oye, pues es una cosa que nos encanta. Lo primero que tenemos son los componentes. Habrá que ver un poquito cómo lo traen definitivamente en el Kickstarter, ¿vale? Porque no sé si va a ser un juego de una caja, dos cajas, creo que querían dividirlo como en dos para... no lo sé, tienen todavía que hacer el reparto, ¿no? Porque fijaos, en principio viene un tablero que va a ser a doble cara y ese tablero pues va a ser el circuito, ¿no? Bien, que creo que va a ser dos partes porque son bastante grandes los tableros. Luego vienen 6 tableros individuales que bueno, si veis un poquito más para abajo es el del coche, ahora os lo enseñaré. Y bueno, pues con distintos coches de distintos colores, con 6 coches, vamos, las losetas, tanto las losetas del coche como la miniatura del coche. Luego tienes cubos de colores, ¿vale? Las piezas típicas, ¿vale? Para que vayáis a colocarlo en los tracks correspondientes, ya hablaremos de eso. Bueno, marcadores de todo tipo, ¿no? Marcadores de los neumáticos, que eso es súper importante porque digamos que nuestra estrategia de neumáticos pues va a estar oculta hasta el último momento, antes de la salida, como en la realidad. Y oye, que habrá que hacer primero la clasificación, a ver qué tal salimos y eso, Bueno, como veis tiene un montón de componentes que es súper interesantes, ya veis aquí. Me ha gustado bastante cómo les ha quedado el tablerito, les queda muy bonito. Daos cuenta que donde pone ahí B es, digamos, la vida útil del neumático, cómo va a ir bajando esa vida útil vuelta a vuelta. Y bueno, llegará un momento en el que el neumático pues llegue al cliff y nada, pues empiece a degradarse demasiado y perdamos ahí segundos muy valiosos, ¿no? Luego ahí donde veis que pone el 4, ahí vamos a marcar el tipo de neumático que llevamos y daos cuenta que esto es como en las carreras reales, ¿vale? Cuando quitemos ese neumático y pongamos otro, vamos a poder guardar el neumático con el número de vueltas que tenía, para que luego, si llega un safety, llega un momento en el que tenemos que volver a utilizar ese neumático, podamos volver a hacerlo ya descontadas las vueltas de desgaste que ya llevaba, O sea que tiene un montón de detallitos interesantes. Fijaos que tiene incluso un marcador de DRS y todo, tiene marcadores para cuando vamos a hacer los pit stops y demás. Bueno, tampoco quiero que sea una lectura de reglas tal cual, pero simplemente explicaros un poquito cómo funciona, ¿no?
Directamente pasamos al tablero. El tablero tenemos aquí, ¿veis? El tablero de España, de pole position. La verdad es que se parece un poquito al de Barcelona. Obviamente no son exactos, pero sí que se da un aire, ¿eh? Y bueno, pues tiene buena pinta, ha quedado bastante bonito. Me gusta mucho cómo ha quedado también el tema de la climatología, cómo lo han marcado ahí. Tiene su track de la posición, ¿vale? Para saber en qué posición va cada coche en la carrera, que luego ya sabéis que esto, pues tienes que estar muy atento a la estrategia, porque no es lo mismo que tú salgas con un neumático blando, que los otros vayan con neumático duro, tendrás que hacer paradas, te descolgarás, perderás posición, pero luego tus neumáticos nuevos pues podrán alcanzar al otro, bueno, ya sabéis. Fórmula 1 a topísimo. Y con los últimos campeonatos 2021 y 2022, pues ¿qué os voy a contar? Pues con más ganas todavía. Fijaos cómo funciona esto que se hace en el setup, que es el tablero de climatología, ¿no? Básicamente vas a tirar 2 veces un dado de 6 y bueno, pues donde se interseccionen las 2 primeras tiradas. Por ejemplo, un 4-4 es donde está ahí marcado, ¿no? Y tiene puesto la fichita ahí, ¿no? En el sol. Bueno, pues dependiendo de lo que te salga, pues primera tirada, la fila, bueno, pues a ver, ha salido ahí. Segunda tirada, la columna, pues ha salido tal. Y ahí lo tienes, ¿no? Y luego se hace otra tirada para ver la posición del próximo cambio, ¿no? Veis que es la letra B, que tiene ahí el marcador S, que va del 1 al 6. Pues no es lo mismo empezar en el 1 que empezar en el 4, por ejemplo, ¿vale? Porque esto, luego vamos a ir tirando el dado cada turno y bueno, pues el tiempo se va a ir moviendo. Y claro, no es lo mismo tener una carrera en seco que una carrera con clima cambiante, que una carrera completamente en mojado, ¿vale? Porque tendremos que utilizar neumáticos diferentes, estrategia diferente. Tiene muy buena pinta. Yo en las carreras que eché, la verdad es que hubo una que lo pasé realmente mal, llevaba con neumáticos blandos. Recuerdo que se puso a llover y bueno, pues existe la posibilidad de salirte de la pista y bueno, pues yo me salí, obviamente. Pero bueno, muy divertido. Fijaos, a partir de aquí ya empieza a explicar un poquito en qué consisten las 4 fases de cómo se juega, ¿no? Que es la quali, la clasificación, el comienzo de la carrera, las rondas y la finalización de la carrera. La clasificación se hace, digamos, al mismo estilo que en una carrera ordinaria de Fórmula 1, ¿no? Con Q1, Q2 y Q3. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer va a ser, dependiendo del nivel que tengan nuestros pilotos, que tienen un valor que es One Lap Skill, bueno, dependiendo de ese valor, vamos a tirar por orden, ¿no? Entonces tiramos un dadito y el que más saque, bueno, pues se pondría temporalmente arriba, ¿no? ¿Qué sucede? Eso sería demasiado aleatorio. Con lo cual, todos los jugadores en secreto, después de tirar su primera vez, ¿no? Pueden utilizar uno de los marcadores de clasificación para decidir si quieren gastar skill points, ¿vale? El SP que veis ahí, skill points son puntos de habilidad del piloto. Tenemos un número de puntos de habilidad del piloto que bueno, que los tenemos que gestionar para toda la carrera, ¿vale? Pero claro, habrá veces que es muy importante salir primero, ¿no? Entonces a lo mejor puedes decir, oye, pues utilizo un skill point aquí y tengo 2 tiradas extra. Oye, luego me quedo con la mejor, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si hemos tirado más veces, pues nos colocaremos como ya finalicemos después de esas tiradas, como que finalice todo, ¿no? Y luego vamos a la Q2 y vamos a hacer lo mismo, vamos a funcionar de la misma manera. ¿Qué pasa? Que en la Q1 ya se elimina el último, ese sale último. Este juego es a 6, con lo cual quedarían 5, si no recuerdo mal, en la Q1 se elimina el primero. Y no sé si lo ponía por aquí arriba, sí, fijaos, en la última posición. En caso de empate, el que tenga menos capacidad o menos habilidad en One Lap Skill, ¿no? Luego la Q2, que se procede de la misma manera. Y bueno, pues que obviamente las tiradas de la Q1 no se tienen en cuenta. Y luego la Q3, que se procede de la misma manera. Y nada, pero en este caso, en la Q3 ya no queda nadie eliminado, sino que se reordenan como corresponda. Y luego ya se hace el setup. Es decir, primero clasificación y luego el setup del comienzo de la carrera. ¿Por qué? Porque aquí es cuando tenemos que decidir el tipo de neumático. Nos colocamos en nuestra parrilla según nuestra posición y elegimos el tipo de neumático. A ver, ¿qué diferencias hay? Pues obviamente tenemos 2 neumáticos de seco y 2 neumáticos de mojado, ¿no? Bueno, básicamente tenemos
blando, duro, tenemos el intermedio y tenemos el de lluvia extrema, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cada uno de estos neumáticos funciona con distintos dados. Obviamente, el dado que coges para un neumático blando, pues tiene valores mucho más altos que el que cojas de neumático duro y que el de lluvia, ¿vale? Más luego tienes que tener en cuenta que no todos los neumáticos degradan igual para una misma climatología. Ya iréis viendo. Normalmente cada vuelta pues vas a ir degradando el neumático. Entonces, de manera oculta, que es una de las partes estratégicas, dependiendo de donde estemos en la posición de parrilla, bueno, pues así decidimos con qué neumático vamos a salir y lo revelamos todos a la vez. Y ahí ya colocamos nuestro neumático. Y entonces comienza la carrera, ¿no? Vale, se apagan los 5 semáforos, ya sabéis, y tenemos que tirar con un dado normal, ¿vale? Del 1 al 6, se van a hacer 3 tiradas, si no recuerdo mal, creo que lo pone por aquí. Consiste en 3 rondas, efectivamente. En cada ronda todos los jugadores deben tirar un dado estándar y esas tiradas se hacen en orden de carrera de acuerdo a la siguiente tabla, ¿no? O sea, si sacas un 1 o un 2, pues te mueves 4. Si sacas un 3 o un 4, te mueves 5. Y si sacas un 5 o un 6, pues te mueves 6. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que como estamos simulando esa tracción inicial de los coches, pues en la propia pista, a ver si lo veo un poquito más para arriba, en la propia pista veis que las casillas se delimitan por líneas continuas o líneas discontinuas. Veréis que solo tiene líneas discontinuas en la parte de recta de meta. ¿Por qué? Porque se utilizan para este momento, para la salida, ¿vale? Claro, teniendo la salida, pues digamos que tienes que contar cada casilla teniendo en cuenta las líneas discontinuas. Entonces cada casilla, digamos, normal, pues es como si fuesen 2 casillas. Y ya os digo, aquí se permite, que creo que lo pone por aquí, mira, los jugadores deben tener en consideración las líneas discontinuas, que es lo que os estaba comentando, pueden moverse en diagonal hasta alcanzar la primera curva, cosa que luego en el movimiento del coche no va a ser así, sino que va a ser de forma ortogonal, excepto cuando queramos adelantar. Entonces, en este caso, ahora, durante la salida, podemos movernos en diagonal. También podemos adelantar sin luchar por la posición. Ya veréis que luego cuando queremos adelantar, ¿no? Tenemos que luchar por la posición y hay como una puja, ¿vale? Que tenemos que ganar al contrario, que incluso puede acabar en accidente, bueno, ya veremos, ¿no? Pero que en este caso no hay, simplemente como es la salida, bueno, pues se colocan todos los coches y no hay lucha, se van adelantando entre ellos. Y luego los jugadores pueden utilizar deben utilizar todos los puntos de movimiento, porque ya veréis que luego podríamos decidir no utilizarlos todos, pero en este caso, en la salida, sí que hay que utilizarlos todos. Y también te dice que no tires el dado del tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente cada turno vamos a ir tirando el dado del tiempo. Y vamos a hacer 3 turnos para la salida, pero claro, como se supone que es un espacio de tiempo muy corto, entonces hacemos esas 3 ronditas así, son como 3 mini rondas para ponernos en situación, ¿no? Vale, pues eso es lo que se hace en cuanto al procedimiento de salida, ¿no? Bueno, esto... Y dice para el siguiente o para el resto de la partida, pues ya tenéis el turno el orden de turno, ¿no? Que es el orden de carrera. Vale, a partir de ahí empezamos con las rondas. Durante cada ronda todos los jugadores se mueven hacia adelante sus coches, ¿no? Cada ronda tenemos que hacer lo que sigue. El líder de carrera actualiza el gráfico o la cuadrícula del tiempo, ¿no? Dice, en orden de posición descendente, cada jugador tira el dado de acuerdo a los neumáticos que está utilizando, ¿vale? Y obtiene los puntos de movimiento para mover hacia adelante su coche dependiendo de los puntos que haya sacado en el dado. Cada vez que un jugador cruza la línea de meta, pues debe aplicar pues eso, ¿no? El desgaste de los neumáticos decrementando su vida útil. Entonces tenemos que, por ejemplo, si los neumáticos en uso son los de seco, ¿vale? Tanto si son blandos como si son duros, pues si son blandos tenemos que quitarle -3, intermedio -2 y mojado -3, ¿vale? Luego, si los neumáticos son los de lluvia ligera y tengo los soft o los hard, ¿no? Los blandos o los duros, pues -1, intermedio -1, mojados -2. Bueno, así veis un poquito cómo vamos a ir decrementando digamos los neumáticos. Vale,
Seguimos. A continuación, dice, los jugadores deben actualizar la posición de carrera, pues oye, si has adelantado, como sea, ¿no? Porque pueden darse cambios. Y bueno, pues aquí te dice un poquito, digamos, te actualiza varias cosas, ¿no? En las rectas, pues si un jugador está por delante de otro en su coche, sin importar en qué línea está, bueno, pues, o si están empatados no se altera, ¿no? Pero si no hay que cambiarlo, claro. Y en las curvas, pues igual. Te dice que en el caso de que estén empatados en una curva, fijaos, por ejemplo, el ejemplo de abajo, el que tenga más cerca salir de la curva, el que tenga menos pasos para salir de la curva, es el que iría adelante, ¿vale? Y los pit stops, pues igual, si tú estás en un pit stop y otro pasa por delante, pues oye, pues te ha adelantado, ¿no? Bueno, lo que sería lógico. Luego la carrera finaliza cuando todos los coches cruzan la línea de meta de la última vuelta. El orden en el que se haya cruzado, pues son las posiciones finales. Vale. Más cosas. Aquí ya te explica un poco cómo se conduce, ¿no? Bueno, pues que si tiras el dado correspondiente a tus neumáticos y bueno, fijaos cómo te puedes mover de manera ortogonal para cambiar de carril, ¿vale? Así el coche rojo que veis, pues gasta pues, sus 7 puntos de movimiento. Luego, repetir una tirada. Un jugador puede gastar un punto de habilidad para repetir una tirada o una tirada de inicio de carrera, que eso lo podría hacer, ¿vale? Os recordáis que antes habíamos hablado de los skill points que tenemos que gestionar para toda la carrera. Bueno, pues esto es otro sitio donde puedes gastarlo. Vale, las curvas. Importante. Las curvas comienzan en la fila de celdas que sigue a la doble flecha, ¿vale? Veréis que antes de entrar en una curva hay una doble flecha, ¿no? Pues la siguiente fila de celdas es donde comienza la curva. Y la curva acaba en el último paso que veis ahí, que tiene una celda como rayada, ¿vale? Que tiene como sombreada, ¿vale? Que es la parte de trazada. Ok. Más cositas. Estos son distintos conceptos del juego. Bueno, aquí te dice que, por ejemplo, un conductor puede gastar hasta 3 skill points para conseguir puntos de movimiento en curvas, ¿vale? Y se tiene que hacer antes o después de haber gastado los puntos de movimiento, pero nunca en medio, ¿vale? Entonces, podrías gastar, si estás en una curva, pues un punto de habilidad, pues antes de empezar a mover tus puntos de movimiento, por ejemplo. Luego tienes aquí la Racing Line, que viene a ser la trazada, ¿vale? Para pasar por la trazada lo que tenéis que hacer es pisar la doble flecha. Si pisáis la doble flecha, te permite ir de casilla sombreada en casilla sombreada, sin pasar por las demás. Con lo cual es mucho más corta la curva pasando por ahí que no pasando por ahí, ¿vale? Y luego veréis que hay dos tipos de curvas. Están unas curvas, digamos, normales y hay otras que tienen una línea roja antes de entrar y a la salida de la curva. Esas son curvas técnicas, ¿vale? La diferencia entre ambas es que si tú coges una curva normal y entras en la trazada, ¿vale? Pisando la doble flecha y vas por la trazada, pero por lo que sea te tienes que salir de la trazada, podrías recuperar la trazada, ¿vale? Sería legal. Sin embargo, en una curva técnica, no. Si te sales de la trazada, ya te quedas fuera de la trazada y tienes que continuar, aunque sean más pasos no por fuera, ¿vale? Sino que no puedes ir de sombreada en sombreada. Vale. Tenemos aquí también, habla un poquito de las rectas, que considera recta, ¿vale? Desde que finaliza la curva, desde lo siguiente que finaliza la curva, el grupo de celdas, hasta donde está la flecha. Es importante que sepáis dónde empiezan las curvas y dónde empiezan las rectas, ¿vale? Porque podemos utilizar puntos de habilidad, puntos de freno y puntos de motor, que ya veréis. Bueno, aquí te explica que no podéis mover en diagonal a menos que estés intentando adelantar. Y aquí está lo que os estaba intentando de explicar ahora. Forzar el motor. Forzar el motor significa que voy a utilizar un punto de motor. Bueno, pues en mi coche, mi tablerito tiene sus puntitos de motor y yo en un turno, ¿vale? Puedo decidir gastar un punto de motor para forzar el motor del coche, ¿vale? Bajo ese puntito y puedo mover mi coche hasta 3
celdas, bueno, hasta 3 casillas, 2 en condiciones de lluvia, y todas estas casillas deben ser en un área recta. Por eso decía que antes es importante saber lo que son las rectas, ¿vale? Y antes de la fila donde está la doble flecha. Que es que aquí pone boxes, bueno, pues se refería a las celdas, ¿vale? A las casillas. Bueno, si un jugador decidiera forzar 2 veces el motor, que puedes, en vez de 2 puntos te cuesta 3, ¿vale? Y luego sucede un poco igual con los frenos. Podemos forzar los frenos, que está aquí, braking, que pueden forzarse, ¿vale? Y utilizar hasta 3 puntos de movimiento, dice, para alcanzar una celda que tenga la doble flecha, ¿no? Vale, ¿qué significa? Que si me quedo, por ejemplo, a 2 de distancia de la doble flecha, puedo forzar los frenos, gastar 2 puntos de freno para llegar hasta la flecha y a partir de ahí cojo la trazada, ¿no? Entonces, como veis, puedo llegar a la recta, forzar motor, moverme mis puntos, luego forzar frenos y entonces llego a la trazada. Como veis, tiene cositas interesantes y claro, estos puntos pues se te gastan y al final pues vas un poquito con el coche de aquella manera, ¿eh? Igualmente cuando fuerzas el motor, cuando fuerzas los frenos, pues si lo quieres hacer 2 veces en el mismo turno, pues no te cuesta 2 puntos, sino que te cuesta 3. Vale. Más cosillas que os puedo contar. Fijaos, lo de los neumáticos que hablábamos antes, ¿vale? Que hay en los 4 tipos. El rojo, amarillo, verde y azul. Ya hemos comentado un poquito de qué va. Y aquí veis la vida útil del neumático. Aquí es donde te dice un poquito también que cuando cambias neumáticos, pues vas a guardarlos con la vida útil que los queda. Y también te habla de, bueno, fijaos el desgaste, ¿no? Abajo tienes 2 posiciones, la -1 y la -2. Cuando el neumático llega a la -1, cada tirada que tengas, pues te cuenta -1. Y cuando llega al -2, cada tirada que tengas, pues te cuenta -2. Pero en el -2 existe la posibilidad de un reventón, ¿no? ¿Qué sucede? Que cada vez que realices una tirada, ¿no? Con un -2, debes hacer una tirada de posible reventón. Si tiras un dado normal, uno de 6 caras, y te sale un 1, entonces pues sufres el reventón. ¿Y qué pasa? Que tienes una avería importante. Ya veremos las averías. Bueno, sí que te avisa de que los neumáticos de lluvia no revientan. No revientan porque van a menor velocidad, no llegas a exprimirlos tanto, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ya a las condiciones pues eso, del tiempo, que como hemos hablado antes un poquito. Y bueno, ¿cómo se actualiza? Fijaos, al principio de cada ronda los jugadores deben ver si cambian las condiciones del tiempo o no con una tirada de tiempo. Dice, si el dado saca un 0, pues no pasa nada. Si el dado saca un más, los jugadores deben mover hacia adelante el cubo que está en la fila B, que era ese que va del 1 al 6. Si llega al 6 y avanza, entonces tenemos que avanzar, digamos, la casilla correspondiente pues cómo deciros, de la tablita que tenemos, ¿vale? Y seguiríamos avanzando pues de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces ahí pues te puede cambiar, ¿vale? De esa manera se va haciendo al principio de cada ronda, ¿vale? Recordar que durante la salida, aunque hacemos 3 rondas, no lo hacemos. Luego, aquí tenéis los eventos. Los eventos es que han preparado un macito de eventos, ¿vale? Que pueden pasar cositas durante la partida. ¿Y cómo se hace esto? Vale, dice, pues cada vez que el tiempo se actualiza, es decir, que te sale un más, un dado de evento debe ser lanzado. Y si sale un 1, pues se revela un evento. Tampoco es que haya muchos eventos, ¿vale? O sea, lo que quieren es que tengas la carrera en principio controlada, pero te da esa posibilidad de que pase algo extra, ¿no? Que salga un safety, que haya algún accidente, que haya banderas amarillas, cositas, ¿vale? Bueno, luego off-track. Como os decía, dependiendo de los neumáticos que utilicéis, podéis llegar a saliros, ¿no? De la pista. ¿Y cómo sucede eso? Si un jugador saca un 8 o más en una tirada de neumático, ¿vale? Cuando las condiciones son lluvia ligera,
o tira más de un 7 cuando las condiciones son lluvia fuerte, automáticamente se sale de pista. Daos cuenta que si tenéis puestos los neumáticos de intermedios o de lluvia, pues va a ser muy difícil que paséis de esos números, ¿vale? Vamos, va a ser muy difícil, que no vais a pasar. Entonces, ¿qué sucede cuando te sales de pista? Pues que el conductor mueve 4 casillas en lugar de los puntos que haya obtenido directamente. Y pone un marcador en su coche de que se ha salido fuera de pista. Los coches que quieran adelantarle le pueden adelantar sin tener que luchar por posición, ¿no? Bastante está haciendo este hombre que está luchando con no salirse demasiado de pista. En el siguiente turno mueves otras 4 casillas y ya quitas el marcador de haberte salido de la pista, ¿vale? Igualmente le pueden pasar por todos lados todavía. Por eso hay que tener cuidado con los neumáticos que se utilizan. Muy bien, seguimos un poquito para abajo y vemos cómo aquí pone evitar las salidas de pista, ¿no? Obviamente, otra de las cosas donde podemos gastar los puntos de habilidad es en reducir, por ejemplo, esas tiradas. Imaginaos que yo tiro un 9 y gasto un punto de habilidad y me quedo con un 8. Y entonces, pues no me salgo, gasto el 8 puntazos en lugar de hacer 2 turnos de 4 y 4, con lo cual es muy interesante. Y, oye, que puedes utilizar todos los skill points que quieras, pero claro, es que luego te quedas sin ellos, pero vamos, es que no te duran nada. Bueno, aquí entramos un poquito en el adelantamiento. Vale. Básicamente ya sabéis que el único momento en el que podemos ponernos en diagonal o avanzar en diagonal es porque vamos detrás de otro coche y nos ponemos en diagonal para intentar adelantarle. Y lo que hacemos es una lucha por posición. Nos tenemos que parar en ese momento cuando nos ponemos a su mismo nivel y entonces decimos, oye, venga, vamos a luchar por posición. Una lucha por posición consiste en una puja, donde cada jugador pues gasta puntos de habilidad para ganarla. Inicialmente, ambos jugadores, comenzando por el jugador que está intentando adelantar, que es el atacante, tira el dado normal, el de 6, ¿vale? Si ambos jugadores obtienen el mismo resultado, directamente todo se para y se produce una colisión, que ya veréis lo que sucede más adelante. Y se quedan en las mismas posiciones, ¿vale? Si el atacante le quedan pasos por mover, ¿no? Ha conseguido puntos de movimiento y le quedan todavía. Estoy atacando y me quedan todavía sin usar 3 puntos de movimiento. Pues a mi tirada de dado le da un +1. Pero es que si me quedan más de 4 puntos de movimiento, le da un +3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que está, digamos, beneficiando el que yo me vaya acercando, le persiga y en un momento dado, pues intente ese adelantamiento, ¿vale? Con un +4 para tener ahí más capacidad, ¿no? Bueno, entonces el jugador que ha perdido la tirada puede modificar su tirada gastando puntos de habilidad. Cada punto de habilidad pues incrementa la tirada en 1. Así que, basándose en el nuevo posible perdedor, ¿vale? Porque podría haber subido yo los puntitos que me faltaban para ponerme como ganador, entonces no me adelanta. Entonces el otro perdedor, digamos ahora, pues puede intentar pujar él también y subir sus puntos de habilidad para subir la puja. ¿Qué sucede? Que eso va a seguir así hasta que uno de los jugadores pase. Entonces, bueno, pues vamos a decir, si ha ganado el atacante, pues adelanta, ¿vale? Y termina su movimiento. Si ha ganado el defensor, bueno, pues te quedas ahí parado y ya está. Pero los puntos de habilidad solo se los lleva el que haya resultado, digamos, el que haya ganado, ¿no? El que haya ganado es el que los gasta. El perdedor no pierde esos puntos de habilidad, con lo cual ahí también tiene una pequeña estrategia interesante de forzar la situación para que el otro gaste más puntos de habilidad y bueno, pues tú, aunque ya sabías que ibas a perder la posición porque estaba muy difícil, pero bueno, le haces desgastarse. Vale, pues un poquito así van esos adelantamientos, ¿no? Aquí tienen ejemplos y tal, y veis aquí cómo bajan los puntos de piloto. Bueno, ¿qué más cositas por aquí? Aquí hay varios casos, ¿vale? Sí, esto es interesante porque fijaos, por ejemplo, el coche rojo está adelantando, pero se sale tanto de la trazada que no hay lucha por posición, ¿vale? Ahí no se ha metido en diagonal, sino que se ha metido en ortogonal, ha subido, se ha separado lo suficiente y entonces pues puede pasar que no hay lucha. Y en la parte de abajo, bueno, te pone como casos especiales, ¿no? Dice, si el atacante tiene suficiente movimiento para adelantar al coche que está en la línea adyacente, dice, en ese caso puede mover su coche en paralelo
hasta que se convierte en adyacente al otro coche. Entonces el defensor debe decidir si se produce una lucha por posición o no. Si el defensor declina, pues se adelanta normal y ya está. Vale, y aquí tenemos, por ejemplo, adelantar en una curva. Bueno, al final es siempre igual, ¿vale? O sea, las reglas no varían, lo que pasa es que te está dando distintos ejemplos y te está explicando que, oye, que si dejas separación suficiente, pues no tiene por qué haber lucha por posición. Cuando no hay esa distancia, pues sí tiene que haberla. Siempre tiene que haberlo en la casilla inmediatamente próxima antes del adelantamiento. Por ejemplo, el rojo tiene que luchar por posición en la casilla número 1. En la 2 ya le ha adelantado, ¿vale? O sea que ahí no sería. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta dónde vas a adelantar en una curva, porque a lo mejor te hacen salirte de la trazada y no puedes volver a la trazada, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de curva sea, ¿vale? Fijaos, a ver si me lo pone aquí, por ejemplo, dice el jugador morado lanza un 9 en la tirada, comienza su movimiento y entra en la curva a través de la doble flecha, con lo cual, bueno, pues en la celda número 4 se encuentra al coche verde en una casilla sombreada. Que, bueno, pues no quiere que le pasen, ¿no? Si el coche morado continúa su movimiento, debe salirse de la trazada para alcanzar al coche verde y sobrepasarlo. Entonces tiene que mover por fuera, ¿no? Dejando la línea dejando la trazada. Y tenemos que empezar, digamos, la lucha por la posición. En caso de que gane la posición, puede recuperar la trazada en la casilla número 7 y continuar hasta la 9, ¿vale? Pero en el caso de que gane, como pierda, ya veréis, ahí lo pierde todo. Bueno, también pues, se pueden darse adelantamientos múltiples. Obviamente, pues nada, luchamos contra el que estemos al lado. También puede darse adelantamientos que pasemos por el medio de los dos, entonces tenemos que luchar con los dos. También existe la posibilidad de que existan jugadores o coches doblados. Y luego aquí te explico un poquito lo de las averías, ¿no? Cuando ha habido una colisión, tenemos que tirar el dado. Entonces, dependiendo de lo que salga, pues así nos va a ir. A lo mejor pues perdemos uno de motor, perdemos uno de freno, o nos dan una avería ligera o una avería grave. Entonces, se puede tener hasta, si no recuerdo mal, hasta 3 averías ligeras. Y si la cuarta, digamos, es la que ya te rompe el coche. Vale. A ver, lo teníamos por aquí. Vale. Cuando un jugador pues tiene una avería, pues tiene que coger el marcador correspondiente y ponerlo con la cara verde boca abajo en su tablero, ¿no? Vale. Y veis, lo que te dice es que, por ejemplo, una avería ligera pues tiene un valor de 1, pero una avería importante pues tiene un valor de 2. Como os he dicho, máximo 4, ¿vale? Con una ligera y una grande ya estamos en problemas, ¿eh? Si sale otra, seríamos descalificados. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Como veis, está muy completito, ¿eh? Fijaos, esto es interesante, las banderas amarillas. Dice, cuando se produce una colisión, ¿vale? Durante un adelantamiento, y uno de los jugadores pues sufre cualquier tipo de daño, aparece una bandera amarilla. Si la colisión ha tenido lugar en una zona de curva, la bandera amarilla está situada al principio del sector de la curva y la bandera verde se coloca al final del sector de la curva. Y si ha sido en una recta, pues la bandera amarilla se pone al principio de la curva y la verde al final de la curva. ¿Y qué sucede con eso? Cuidado que se va esto tan fuerte. En el área delimitada por esas dos banderas no está permitido adelantar durante esta ronda y durante la siguiente ronda. Después de jugar 2 turnos, las banderas se quitan, ¿vale? Bueno, pues otro detallito ahí. Bueno, luego aquí tiene un procedimiento específico para el safety car, ¿no? Esto es cuando hay una colisión. Dice, cuando en una colisión, los jugadores, ambos, tienen que ser los dos. O sea, imaginaos que los dos sacan un 4 o un 5 en la colisión, ¿no? Y tienen una avería.
o ligera o grave, ¿no? Pero tienen avería los dos. Entonces sale el safety car. Y claro, pues sale el safety car y hay que hacer un poquito lo que se hace con los safety car, ¿vale? Primero, se tira el dado del tiempo 4 veces, porque el safety car va más lento, vamos dando vueltas detrás de él y bueno, pues va pasando el tiempo. Y todos los jugadores deben mover sus coches, pues formando una fila, unos detrás de otros, detrás de la línea de safety car. En orden de posición, a cada jugador se le pregunta si quiere hacer un pit stop o no, para cambiar neumáticos, reparar averías. Si el jugador decide no hacerlo, mantiene su posición en la pista. Si el jugador decide hacer el pit stop, bueno, pues será adelantado por todos los coches que decidieron no hacer ese pit stop. En otras palabras, que habrá como una fila de coches que decidan, los que van a estar delante van a ser los que decidieron quedarse fuera sin entrar a cambiar, ¿no? Luego se actualiza la posición de los coches porque son posiciones de carrera. Se actualiza el contador de vueltas, ¿vale? Porque te dice que, claro, si ya ha pasado la última vuelta, pues la carrera se acaba y bueno, los jugadores que causaron el accidente pues quedan en las últimas posiciones. Y si la cuenta indica la última vuelta, pues la carrera continúa pues desde la línea de detrás de safety car hasta la línea de meta. Ya está. Y esa vuelta en particular no se cuenta en los neumáticos, para que no, como que no se desgastan en ese momento, ¿no? Bueno, pues como veis, tenemos aquí, mira, fijaos, nos faltaba de hablar de los pit stops, ¿no? Que vamos a entrar al pit stops y hay un procedimiento, parece que es lento, pero luego cuadra, ¿eh? Si un jugador tiene suficientes puntos para pasar la primera línea dice broken porque tienen dibujada una línea así como rota, es donde entran, digamos, en el pit lane, ¿no? Entonces se coge un contador por el número de movimientos pendientes que tenía al entrar en el pit box. Se actualiza la vida útil del neumático decrementándolo lo que corresponda. Se sitúa el marcador de pit stop en el stop. Se recuperan 3 puntos de habilidad y entonces el turno acaba. Los demás hacen su turno y empieza otra vez tu turno estando dentro del pit stop. Y bueno, pues lo primero, damos la vuelta al marcador de stop a poner first, ¿no? Como que engranamos la primera marcha. Luego eliminamos los neumáticos usados, indicando la vida que le queda. Y seleccionamos el nuevo neumático, lo ponemos donde corresponda. Y luego reparamos las averías si hubiera. ¿Vale? Reparamos una avería. Vale. Y me parece que ahí, vale, efectivamente. Y ahora, en el segundo turno, eliminamos. O sea, eso ha pasado. Primer turno, stop. Segundo, first. Tercero, ya. Quitamos el marcador de first y vamos a go, que está escrito en el tablero. Y a partir de ahí ya lo que hacemos es la salida del pit lane. Nos ponemos en donde está la rayita rota y ahí tiramos la tirada de salida del pit lane, que la veis aquí, ¿no? Tiradas un 1, pues son 2 puntos de movimiento, un 2, un 3, 3 puntos de movimiento, 4, 5, 4 puntos de movimiento, un 6, pues 5 puntos de movimiento. Y añadimos los puntos de movimiento que nos quedaban, que habíamos apuntado cuando entramos, ¿vale? Y bueno, pues nada, salimos del pit lane, tener en cuenta la línea gruesa, no la podéis traspasar, aunque no sea lo ideal, es decir, ese momento, la trazada, pues a lo mejor la pierdes. Y ya está, ya tienes ahí la salida del pit lane. Está muy bien. Y luego por aquí explica un poquito lo del DRS, ¿vale? Que dice que cuando un coche acaba a un máximo de un punto de distancia del coche que le precede, pues puede, pasando por la línea de DRS, obviamente, pues puede activar el DRS. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a coger un marcador, ¿no? de DRS para luego realizar la mejora que te da ese DRS, ¿vale? Fijaos a ver si lo pone por aquí. Me parece que son 2... Así, mira, añades 2 puntos de movimiento a la próxima tirada que tengas. Y luego además tienen habilidades, equipos con distintas habilidades, ¿no? Unos que tienen más consistencia en el chasis, otros que son expertos en el pit stop, otros que son de telemetría avanzada. Y luego tienen pilotos con habilidades, con lo cual digamos que lo hacen más asimétrico y más divertido. Ya os digo que nosotros jugamos un campeonato. Y estuvo muy bien, estuvo muy divertido. Jugamos
tanto con el autor como con los editores, con Do It Game y demás. Y ya os digo que tengo muchas ganas de poder probar este jueguecito. Vamos a ir para arriba del todo, yo creo. Y volvemos al inicio. Y nada más, chicos, esto es Pole Position. Recordaros, si tenéis la suerte de poder pasar por Essen, pues nada, pues podréis probarlo por allí, unas vueltecitas. Y si no, pues estoy seguro que a la vuelta de Essen cada vez está más cerca el Kickstarter y a ver si van acabando y nos ponemos a echar unas partidas como si fuese aquí pues eso, la Fórmula 1 2022. A ver quién es Verstappen, a ver Carlos Sainz y a ver Charles Leclerc si no la lía. Venga, hala, vamos despidiendo. Y hasta aquí el vídeo que hemos hecho informándoos un poquito de cómo funciona este Pole Position para que sepáis, ¿no?, de cara a ese futuro Kickstarter que llegará, ¿vale? Darle like al vídeo, suscribiros, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar rewind.